8:06 de la mañana, ya está con nosotros en Buenos Días nuestra compañera Gabriela Peroso para ponerles a ustedes en perspectivas con todos esos temas que son noticia en Venezuela, Estados Unidos y el resto del mundo. Gaby, gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias, Marjorie, gracias. Buenos días para ti y para todos. No sé si quisieras comenzar presentando el balance de lo que fue esta Asamblea General de la ONU en su periodo 79 y luego nos adentramos a otros pronunciamientos de los gobiernos de los países de la región. Sí, bien, Marjorie. Lamentablemente a mí me gustaría hacer una evaluación más positiva de lo que sería el tema Venezuela en el impacto mundial. Sin embargo, sabemos que hay dos guerras importantísimas en curso, otros tantos conflictos en el mundo y adicionalmente una diplomacia que no quiere identificarse ni con un lado ni con otro, países que están precisamente en plena campaña electoral o en procesos de transferencia del poder y todo eso jugó en contra de Venezuela. Si bien estuvimos en algunos discursos, no estuvimos en algunos fundamentales como el de Brasil o en el de Colombia. Duele mucho que Colombia más bien identificó a la dictadura de Nicolás Maduro como un país rebelde, pero forma parte entonces de estas estructuras y de estos países que, por ejemplo, el día de hoy invitan a Rusia, a Cuba, a Venezuela, a las dictaduras, a la toma de posesión de la nueva presidenta de México. Pero más allá de eso, no te nombran, incluso reconocen a la dictadura como un supuesto gobierno que está en contra de Estados Unidos y de todas esas democracias de Occidente, y adicionalmente se dieron una serie de reuniones en donde no se concretó nada. Se pidió más presión a los países, se pidió la liberación de los presos políticos, la publicación de las actas. ¿Hasta cuándo vamos a estar simplemente pidiendo eso? Yo no sé cuál sería la respuesta antes del 10 de enero, pero si seguimos esperando hasta el 10 de enero, ¿qué va a pasar el 10 de enero? ¿Acaso el 10 de enero va a pasar algo mágico y trascendental? ¿Se va a juramentar un presidente electo en el exilio? Tendría que hacerlo dentro de Venezuela. ¿Qué se está haciendo para que se haga dentro de Venezuela? Estados Unidos no ha querido actuar y esa es una realidad porque está en plena campaña electoral. Ya la actual administración ha tenido dos o tres equivocaciones muy profundas y nos imaginamos que apenas un mes de esas elecciones no quiere pasar tomar un paso más y a partir de esas elecciones se tomarán entonces las decisiones y todo eso hace que se agote el tiempo porque una vez que pase el 5 de noviembre viene todo el tema de la transferencia del poder. Realmente antes del 10 de enero va a haber una decisión específica a favor de Venezuela. Yo no lo creo. México hoy toman posesión, han hablado de Venezuela lamentablemente porque están allá y porque están rodeados de periodistas, no porque Brasil y Petro hayan querido reunirse y reactivar el tema venezolano, simplemente como están allá están obligados a hablar del tema venezolano y esa es otra de las trampas en el camino. Si nos dejamos que todas estas decisiones queden en manos de Brasil, de México y de Colombia, ya sabemos el resultado. Veía a las autoridades de Colombia, de México, cuando un periodista los increpa y habla de temas específicos relacionados a la dictadura, dicen que bueno, que simplemente esa es la opinión que tiene un periodista. Siguen creyendo en las instituciones de Nicolás Maduro y adicionalmente quieren esa transición democrática, abrir nuevamente el diálogo. ¿Qué van a hacer? ¿Van a repetir elecciones? Realmente no hay una postura que favorezca al ciudadano que votó en esas elecciones. Y eso es una preocupación muy profunda que tenemos que tener en cuenta y no sé si hay un plan C porque la comunidad internacional en este mes nos ha fallado. Nos han apoyado muchísimo, pero no hay un consenso ni un país que lidere una iniciativa específica. Claro, María Corina agradece la posición de la comunidad internacional, pero dice que falta aún más,
que no han sido lo suficientemente contundentes. Quisiera que analizáramos ese doble discurso de la famosa tríada. Por un lado, López Obrador dice que él no se va a pronunciar en torno a la situación en Venezuela porque considera que es una actitud injerencista. Por el otro, Petro, como tú bien lo señalabas, decía, bueno, es que vamos a promover el diálogo junto con López Obrador, aun y cuando ya sabemos cuál es su posición. Y por el otro, veíamos a Lula Silva diciendo que había que rescatar esa conversación con el gobierno de Venezuela, promover el diálogo y una salida pacífica, y dice textualmente como para volver a la estabilidad democrática que ya existía. Es que, ¿cuál era la estabilidad democrática que ya existía? Creo que das en el punto fundamental, Marjorie. Tenemos 2 décadas en donde la democracia no existe. Hay estabilidad porque normalizas a la fuerza, a los ciudadanos, porque hiciste que prácticamente 8 millones se fueran del país. Pero no hay ningún tipo de estabilidad, más bien hay una crisis económica profunda que no tiene nada que ver con las sanciones, sino del mal manejo del régimen de Nicolás Maduro. Pero llega un momento que callas a las personas. ¿Tú sabes cuánta gente hubiese querido salir a manifestarse el sábado? Millones de personas, Marjorie. Pero ¿qué pasa? Les revisan el celular, tienen el tema del agua, el tema de la electricidad, la amenaza, le metieron preso al primo, al vecino está sapeando a los demás. O sea, es tanta la represión, tantos los problemas de los que te tienes que ocupar luego que pasa la elección, que es imposible, y terminas creando esa estabilidad y esa paz. Y adicionalmente ya nos han dicho que van a empezar nuevamente con una nueva campaña de normalización, aunque no entendemos si querían esa normalización y que llegaran otra vez personas venezolanas desde el extranjero a hacer publicidad de qué linda y qué bien está Venezuela. No sé cómo lo van a hacer con este tema de los pasaportes, que sí está vigente, que se echaron para atrás. Al final nos están haciendo el exilio obligatorio, arrebatándonos nuestra patria, cuando sencillamente te dicen, no, tú no puedes volver al país porque depende de un trámite consular, tomando en cuenta que más de 2 o 3 millones de personas viven en países en donde los consulados sencillamente no están abiertos. Entonces, es ese proceso psicológico de anularte, de neutralizarte, para crear entonces esa estabilidad. Entonces, es muy penoso y se nos agota el tiempo, pero todo juega en contra de nosotros. Y adicionalmente vemos, por ejemplo, en Nicolás Maduro lamentar la muerte de uno de los líderes terroristas más cruentos, de las organizaciones más terribles del mundo entero. Como decía el senador Marco Rubio, le hicieron un favor a la humanidad cuando Israel está neutralizando a la gente de Hamas, a la gente de Hezbollah. Esos son los amigos de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ahí se está lamentando y diciendo que el silencio cómplice de las naciones. Cuando tú tienes este tipo de regímenes, con estas amistades, con estas relaciones, que adicionalmente han alimentado todo el aparato de inteligencia y de seguridad de Nicolás Maduro, tú como ciudadano común, ¿cómo te enfrentas a eso? Si tú eres un funcionario que quisieras contar la verdad, ¿cómo te atreves? Adicionalmente, los países no le han abierto caminos a las personas que quisieran traicionar a Nicolás Maduro. Entonces, es un juego trancado y no sé qué va a pasar a partir de ahora, pero bueno, entramos al mes de octubre. Nos queda octubre y noviembre. Diciembre sabemos cómo es y el 10 de enero entonces estaría a la vuelta de la esquina. Y es que con esta nueva normativa con respecto a los pasaportes se les cierra no solamente la entrada a quienes estén pensando en regresar a Venezuela, sino a quienes quieran salir, como el caso específico del hermano de Juan Pablo Guanipa, que fue detenido intentando salir a la graduación de su hijo en Colombia, o lo que ha ocurrido recientemente el domingo con la detención del personal de seguridad de María Corina Machado. Bajo esta perspectiva interna en el país, tú decías que estábamos como en una especie de trampa en Venezuela con respecto al tiempo que se está agotando para ese 10 de enero, un tiempo crucial. Quisiera que profundizáramos acerca de los posibles escenarios. Es que hay pocos escenarios. O sea, yo tenía una esperanza de que Naciones Unidas, que junta a la gente en persona, por ponerlo de la manera más práctica, pudiera
a partir de esa reunión se propiciara algo específico, que no sé cuál es la solución, Marjorie, pero seguimos en la ambigüedad de que unos países dicen, bueno, sí, no reconozco a Maduro porque no entregó las actas, entonces no lo reconozco. Otros reconocen que sí hubo una victoria de María Corina Machado, de Edmundo González, pero no lo reconocen como presidente electo. Todo el mundo se queda en el camino. Otros países sí van más allá, pero esos países que van más allá están dando una propuesta específica de cambio, no la hay. ¿Cuáles son los escenarios posibles? Edmundo González, que se va a juramentar en la Plaza del Sol en Madrid. ¿Eso realmente le funciona para algo a los venezolanos? ¿Hay manera de que él pueda retornar a Venezuela? Eso realmente es realista. Veíamos, por ejemplo, a Nicolás Maduro decir, María Corina Machado va a salir del país. Seguramente María Corina no va a salir del país y lo ha dicho. Yo he visto y he tenido esa disyuntiva entre ir a la cárcel e ir al exilio, y yo me quedo aquí en Venezuela. Pero ahí nuevamente 2 personas más de su seguridad se las arrebatan. O sea, es cada vez más chiquito, es como una caja que las paredes se van achicando poco a poco. Entonces, hay quienes dicen, entonces estamos en un callejón sin salida. Bueno, nunca hay un callejón sin salida porque simplemente te puedes regresar. Pero el tema aquí es que no hay consenso. La comunidad internacional no tomó un partido específico a decir, vamos a reconocer hasta aquí. No hay. O sea, cada país tiene su posición y no hay un grupo de Lima, no hay un foro que esté aglutinando todas esas opiniones. Sencillamente un país por aquí, por allá, unos dicen sanciones, otros dicen reconocimiento. La misma Europa no tuvo la contundencia que nos hubiese gustado tener. La tuvo el Parlamento Europeo, pero al final la Unión Europea no lo tiene. El mismo España, que hizo que Edmundo González fuera a su suelo, no se va a meter más allá de simplemente darle seguridad, pero no va a reconocer a Edmundo como presidente electo. Cuando tú estás así, ¿qué haces? Cuando tienes a un pueblo dentro de Venezuela secuestrado, ¿qué haces? ¿Qué puede hacer hoy María Corina Machado? Ya ha hecho muchísimo y seguramente tiene uno y otro plan más porque ella sabía a quién se estaba enfrentando. Pero es muy difícil siquiera hablar de escenarios cuando ni siquiera hay planes. ¿Habrán sorpresas? No lo sé, pero realmente el tema de que en Naciones Unidas no se haya sacado un comunicado fuerte en donde haya un plan de acción más que un plan de advertencias al régimen de Nicolás Maduro, nos coloca en una situación muy peligrosa a los venezolanos. Bueno, sí, definitivamente hay que ver qué va a ocurrir. Sabemos que las estrategias no se revelan. Tú has dicho que no se sabe si existe unidad de criterio entre María Corina y Edmundo González sobre si se va a juramentar como presidente Edmundo González Urrutia fuera de Venezuela por los riesgos que eso implica. Pero quisiera conocer tu opinión, Gaby, cambiando de tema, sobre lo que te ha parecido el último discurso de Biden como presidente de Estados Unidos en la ONU y sobre otros temas importantes que se abordaron desde este escenario internacional. Si bien es su último discurso ante las Naciones Unidas, porque como sabemos ya no es candidato, lo va a hacer obviamente un hombre con una carrera muy larga. Hay quienes criticaban que había sido ambiguo en el tema de las guerras. Obviamente él tiene una presión interna muy importante porque dentro del Partido Demócrata hay muchas voces que están protegiendo al pueblo de Palestina sin tomar en cuenta que específicamente los que atacan a Israel no es el pueblo de Palestina. Ese pueblo de Palestina está tan sometido como Israel a grupos terroristas que son quienes los gobiernan, ¿no? Entonces, hay también críticas al tema de Ucrania, que no puede ser una guerra sin fin, aunque obviamente Occidente tiene que estar del lado de Ucrania para ponerle un freno a Vladimir Putin. En el caso de Venezuela, particularmente me dolió porque nos colocó como si fuéramos los que ya resolvieron la situación. Él nos pone como con ejemplos de éxito en ese grupo. Los que derribaron, no sé, el muro de Berlín, no me acuerdo exactamente qué referencia histórica, y los venezolanos que votaron.
sí, bueno, los venezolanos votaron, pero no han podido cobrar ese triunfo. Entonces, creo que en ese punto en particular también estuvo mal manejado el discurso y no hay un llamado a la acción o una propuesta de Estados Unidos, porque normalmente Estados Unidos lidera este tipo de cosas. Por ejemplo, con todos los defectos y virtudes que pudo haber tenido el tema de la máxima presión, en algún momento se hizo una carta para dar transición y para que por lo menos los militares tuvieran una salida para hacer algún tipo de traición a Nicolás Maduro. Había una carta en donde prácticamente te decían, te doy amnistía si te rebelas contra el régimen. Eso lo hizo Estados Unidos, lo promovió entre los países. Hoy no tenemos nada de eso. Entonces, el liderazgo de Estados Unidos no ha sido tan fuerte como en otros años. Incluso ellos siguen hablando del cese al fuego cuando Israel está justamente quebrando los cimientos de dos grupos terroristas importantes y hay que hacerlo. Es, como decía nuevamente el senador Rubio, un favor que le haces a la humanidad, porque esa gente que no solamente odia a Israel, nos odia a todos porque somos libres, porque somos democracia de Occidente, porque las mujeres tenemos el cuello al aire y porque nos expresamos y tenemos exactamente los mismos derechos que un hombre. Habían varias actrices de Hollywood diciendo que las mujeres musulmanas tienen menos derechos que un gato. Un gato puede tomar el sol en la puerta de su casa, una mujer ni siquiera lo puede hacer. Y eso es represión de estos grupos que ahora los jóvenes entonces protegen. Entonces hay algunas críticas fundamentales a ese discurso del presidente Biden. Vamos a ver qué pasa en las elecciones y qué tipo de posturas se van a tomar a partir de este momento. También el presidente Biden hablaba en este tema de la preocupación que genera una escalada mayor de violencia en el Oriente Medio, porque se están tensando aún más las relaciones y cada aliado de cada grupo empieza entonces a manifestarse y a hacer advertencias. Entonces, bajo este panorama, ¿cuán importante es que se logre un acuerdo? Sí, el acuerdo tiene que existir, Marjorie. Sin embargo, yo creo que tienes que luchar de la misma manera que estos terroristas están luchando en contra y tratar de desarticularlos. Yo particularmente creo que, por ejemplo, la acción de la operación con los Viper, los buscapersonas y eso, que fue enfocada específicamente a terroristas, es una operación brillante de inteligencia. Esa gente todos los días del mundo, y nosotras nos conectamos en vivo desde allá, Marjorie, lanza cohetes. Yo creo que son más de 10.000 que han lanzado en menos de un año. Yo vi que los pueblos quedaron fantasmas, tuvieron que desalojar completamente el norte de Israel, por poner un ejemplo. Pero nadie condena que estos todos los días estén lanzando cohetes desde el Líbano hacia Israel. Pero si Israel hace una acción específica en contra de grupos terroristas, el mundo en alarma. Yo creo que ellos tienen que recrudecer el tema militar como lo están haciendo y luego de arrinconar a estos grupos baja una negociación, porque una negociación anterior ellos tampoco la han querido. Ellos no han querido liberar a los rehenes, no han querido renunciar al plan de destruir a Israel. Entonces yo sí creo que a veces la diplomacia también necesita fuerza militar para luego entonces alcanzar acuerdos específicos. Claro, Pero también esto es una estructura que va más allá de un líder, porque ya han dicho quienes le suceden el cargo que van a nombrar rápidamente a una nueva persona para que lidere esta organización terrorista. claro, pero Entonces, los bueno, vas ya. desactivando, les quitaste el tema de las comunicaciones, los líderes que estaban activos, ya llevas como 3 generaciones quebrándolos. Es como si fuera, imagínate que el régimen de Nicolás Maduro estuviera lanzando bombas todos los días a Brasil y a Colombia. Acabas con Nicolás Maduro, acabas con el otro, acabas con... Llega un momento que debilitas la estructura terrorista, porque además esa gente está reprimiendo igual al pueblo palestino, ellos no son libres.
libre. Incluso yo veía las declaraciones ayer de Netanyahu decir, Irán, un día vas a ser libre, estás más cerca de ser libre. Y creo que en algún momento te comenté, tengo familiares políticos, es decir, del lado de mi esposo, que son iraníes, que viven en Europa, que se tuvieron que ir huyendo de Irán como nos fuimos nosotros los venezolanos, y esa parte nosotros no la conocemos. Y todos los días rezan, y cada brindis que hacen, lo hacen por la libertad de sus mujeres, porque su pueblo sea libre. Ellos están tan reprimidos como nosotros. El pueblo iraní también está reprimido por esas personas que somos las únicas que vemos en el mundo, pero dentro hay un pueblo que también está allí. ¿Qué tal si esos líderes dejan de estar ahí y Irán, por ejemplo, tiene un camino nuevamente a construir una democracia y una libertad, que para ellos ya es impensable, porque no solamente es la rudeza de la dictadura como la cubana, la nicaragüense, la venezolana, sino que son rudos dentro y rudos afuera haciendo la guerra? Entonces yo sí creo que esos pueblos que están reprimidos necesitan también una respuesta, y países y aliados internacionales que sean tan duros con los asesinos y con los terroristas que siguen tomando este tipo de acciones y los protegen, por ejemplo, en Naciones Unidas, por una causa mayor que realmente ellos no están defendiendo. Gaby, gracias por presentarnos el día de hoy tus perspectivas periodísticas sobre todos estos temas que son noticia y son noticia en desarrollo. Será hasta un próximo encuentro. Feliz día para ti. Feliz día. Era nuestra compañera Gabriela Peroso hablando el día de hoy sobre todos estos temas que están en el tapete. Hacemos una breve pausa comercial. Al regreso, mucho más de Buenos Días por aquí, por BPI TV. Quédese con nosotros.